vida y una mente que piense por él cuando ya no puede hacerlo, porque su cerebro no puede exigir, no puede pensar, no puede solicitar cosas, y la persona que le cuida es quien tiene que tener ese papel y esa función, de ser el que piense por él, decida por él y exija por él. Su cerebro está estropeado, pero su corazón, al menos el afectivo, no. Y esto, adelante, es para deciros que el corazón que tenemos, el corazón biológico, ese que hace que la sangre recircule por todo nuestro organismo y podamos estar vivos, porque si no, no lo estaríamos, necesita que la sangre, las coronarias, las arterias que llevan la sangre al corazón, lleven la sangre suficiente, no estén obstruidas y cumpla su misión. Cuando estas arterias no cumplen porque están obstruidas, porque hemos fumado mucho, porque estamos muy estresados, etc., es cuando vienen los infartos, las anginas de pecho. Entonces, luego ya a esto tenemos soluciones. O le damos medicamentos, o le operamos, o lo que fuere. A este corazón físico, y que tenemos ahí, que la... Pero ese corazón afectivo, cuando hablamos de corazón a veces, estamos hablando de ese corazón afectivo, solo precisa de afecto para nutrirse y para alimentarse bien. Tan solo tenemos que nosotros transmitirlo de nuestro a través de nuestra sonrisa, con palabras o con una caricia. ¿Vale? O sea que fijaros, no tenemos que operarle, no tenemos que darle medicamentos, simplemente darle afecto y ese corazón va a seguir funcionando desde el punto de vista afectivo. La comunicación va a ser distinta si nos situamos a 1 metro de la cama o si nos ponemos a su lado tocándole con nuestra mano. A veces podemos estar 1 hora de pie delante de un enfermo, como yo puedo estar aquí ahora hablando con vosotros, vosotros sentados y yo de pie, entonces estoy demostrando mi autoridad si estoy de pie, ¿no? ¿Vale? Si os encontráis una persona mayor, por ejemplo, en una silla de ruedas, no le habléis nunca desde estando de pie. Os ponéis de cuclillas, que el mismo nivel de vuestra mirada esté al nivel de la vista de la mirada del enfermo, y de esta manera se sentirá mucho más cercano con vosotros, ¿vale? ¿Sí? Entonces, es muy importante estar, aunque estemos menos tiempo, pero estar más cerca de él, el enfermo, que estando mucho tiempo y estando lejos de él. Hay estudios en los que se ha demostrado que enfermos en los que tienen percepción de que el enfermo ha estado mucho tiempo con él, porque ha estado 1 minuto sentado, y otros que piensan que han estado poco, estando 5 minutos de pie. ¿Vale? O sea, se valora mucho más el acercamiento que el tiempo. ¿Adelante? Cuando el profesional sanitario coge la mano del enfermo, parece que parte de su sufrimiento pasa a quien le toca. Por eso la importancia del contacto, ¿no? Del tacto con el enfermo. ¿Por qué van la gente a los curanderos? Porque les tocan más que los médicos. Y parece que les curan más con el contacto, que es simplemente qué le pasa a usted, tome esto. Sin embargo, ese médico o ese curandero o esa persona, el sanador que le toca al enfermo, parece que le hace más caso, y es verdad. Adelante. Mirad, cuando alguien es capaz de acercarse y darle la mano, o un beso, o una caricia, aparte de ser un acto de amor infinito, se consigue que el enfermo se sienta como una persona viva y emotivamente unida a quien le muestra su afecto. A veces pensamos que nos da apuro darle un abrazo a una persona que está enferma, a alguien que se está muriendo, nos da como un poco reparo. Y fijaros bien, cuando vais a despedir a alguno de vuestros hermanos que se marcha a estudiar fuera, o va a hacer un curso de verano a un país extranjero, y vais al aeropuerto a despediros de él, aunque la noche anterior os habéis estado pegando con las almohadas, o habéis estado riendo porque os ha llegado un polo o una camiseta que es vuestra y os la lleva la maleta, esto ocurre, ¿no? En otros sitios, esto suele ocurrir. Y vais al aeropuerto y lloráis cuando se despiden, y va por un mes, ¿eh? Y a la hora de que ha llegado a otro país, a las 2 horas, podéis hablar con él por teléfono. Cuando alguien se muere, ya no se lo puede llamar por teléfono a cada 2 horas, se va para siempre. O sea, aprovechar siempre a dar esas muestras de afecto. ¿Vale? Venga, un apretón de manos, una caricia, un fuerte abrazo, no los lleva el viento, suelen pesar más que las palabras. A veces nosotros nos resulta más fácil decir palabras, pero estas se las lleva el viento. Lo importante es estas muestras que son como, digo, el apretón de manos, una caricia, un fuerte abrazo,
esto le va a quedar más grabado al enfermo. ¿Vale? Adelante. Con nuestro contacto físico le vamos a transmitir el importante mensaje de que no será abandonado y que siempre tendrá a su lado un ser que le aprecie. Y esto es lo que queremos testimoniar con ese contacto físico. ¿Sí? Adelante. En ocasiones, el tacto suele ser la única forma de comunicación que tenemos con el enfermo y de expresión del cuidado que se le puede dar, porque no podemos hablar con él, no podemos comunicarnos de otra manera porque es inconsciente. Y esta es la única forma, hagámosla. Y fijaros qué poder tiene la comunicación, aunque no sea la verbal. Solemos recomendar siempre a nuestros profesionales que ayuden un poquitín a los enfermos a través de la comunicación no verbal, que es esto, el contacto, etcétera, las miradas, porque de esa manera también se puede comunicar muchas cosas. Yo creo que si habéis ido a algún país de vacaciones en el que no hablabais el idioma de ese país, no os habéis quedado sin comer, nunca, o sea, toda la semana o el mes, habéis traído regalos para vuestra familia, no habéis perdido el avión por culpa del idioma, no habéis perdido por culpa de Iberia o por otra cosa, o de los controladores. Quiero decir que sin hablar el idioma se puede hacer cosas, se puede comunicar, a través de la sonrisa, de los gestos. Esto transmitirlo o transformarlo también en esa atención que digo con los enfermos. Adelante. Y si tenéis que cuidar a alguien que padece una grave enfermedad, pues primero hacerle compañía, que es muy importante para él. Que se sienta que alguien hay al lado suyo para que cuando algo necesite le podamos ayudar. Sentarse junto a su cama y cogerlo de las manos. No tengáis ese pudor, cogerlo de las manos. Que eso os podéis imaginar cómo nos lo cuentan los enfermos cuando nos dicen, ha estado mi nieto y me ha estado agarrando la mano todo el rato, me he sentido muy a gusto. ¿Vale? Los enfermos dementes no se dan cuenta de lo que sucede, pero es que nosotros sí nos damos cuenta de lo que les sucede. Y por eso mismo hay que demostrarles nuestro cariño y nuestro afecto. Porque él no lo puede hacer, pero nosotros sí se lo podemos dar. Por lo tanto, ¿qué mejor que poderlo hacer con nuestras caricias? Que es la mejor manera de poderlo demostrar esto. Por lo tanto, remarco que no lo ignoremos, porque es algo que nos puede ayudar. ¿Vale? Y para hacer ese tratamiento o esa ayuda a los enfermos, para eso no tenéis que esperar ir a la facultad y hacer los médicos o enfermeras. Para esto se puede hacer desde ahora. 6 ingenieros el día de mañana, arquitectos o administrativos, me da igual. Aunque parece que no entiende nada, hay que pensar que siempre le queda la afectividad y por eso todo lo que las muestras de afecto que le hagamos van a ser muy importantes. Es muy importante que el enfermo y su cuidador se mantenga de alguna manera una forma de comunicación, sobre todo en los estadios avanzados de la enfermedad, en los que el paciente ya casi no se comunica verbalmente y por eso es necesario que nosotros le demos esa comunicación, como digo, no verbal. Y si quien le cuida o acompaña sigue hablándole, sonriéndole, acariciándole, esta comunicación afectiva va a permanecer intacta, aun cuando la comunicación verbal se pierda. Es decir, esa comunicación va a seguir continuamente con el enfermo. No vale decir, como ya el enfermo ya no habla, ya no nos podemos comunicar con él, ya no hace falta estar con él. No, sí que necesita nuestra compañía, nuestro contacto, nuestras caricias. Y ya acabo diciendo que es importante recordéis que el lenguaje del cariño con nuestras caricias nos va a mantener siempre muy cercanos a quien le cuidamos. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Yo esto es lo que os quiero dar como mensaje y ahora estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer y que yo os pueda responder. ¿Vale? Pues a vuestra disposición, cuando queráis. ¿Quién empieza? Si no, pregunto yo. ¿Sí? ¿No se te hace duro estar con esa gente? ¿Verdad? ¿No se te hace muy duro estar con esa gente? Si se me hace duro estar con estos pacientes, no. Yo les contaba esta mañana, por eso a los profesores que habéis estado esta mañana os he permitido repetir las cosas, pero ellos como no estaban, se lo cuento.
Esto, francamente, me lo preguntaba un magistrado del Tribunal Supremo. Yo doy clase una vez al año en el Consejo General del Poder Judicial, en un curso de jueces y magistrados, y hablando sobre la sedación, que ellos estaban muy preocupados de que les explicáramos qué era eso de la sedación, porque habían tenido años atrás el problema de Leganés y tenían dificultades de comprender lo que los médicos hacíamos y tal. Yo fui ponente del documento que sacó la Organización Médica Colegial sobre la sedación, de ética de sedación en la agonía, y entonces por eso me llamaron. Y entonces al finalizar de la exposición que yo les hice, este señor, como digo, que era magistrado del Tribunal Supremo, me dijo: pues mire, le felicito por la dedicación a estos enfermos, pero le compadezco porque tiene que ser eso muy triste, tiene que ser muy duro, que tú me planteas, ¿no? Y dije: bueno, pues muy bien, muchas gracias por la felicitación, pero no comparto la compasión que usted me tiene, porque pues no es duro. Sí, es otro tipo de atención, es duro desde el punto de vista que te exige tener otras cualidades o adquirir otras habilidades, pero yo aprendo mucho, yo salgo muy contento de mi hospital cada día, porque me han enseñado muchas cosas estos enfermos. Me han enseñado a relativizar el tiempo para ellos tiene una medida y para nosotros tiene otra, entonces yo me he aproximado a su medida, no a la que yo pensaba, y esto lo comprenderéis con el tema de los exámenes. Si vosotros ahora tendréis exámenes mañana, no estaríais aquí escuchándome a mí, porque estaréis repasando los apuntes y no quisierais perder una hora escuchando a un individuo que ha venido aquí a contarnos una cosa que no nos va ni nos viene, ¿no? Entonces os quedaríais o buscaríais cualquier disculpa para quedaros por ahí en un pasillo. Pero como los exámenes están muy tarde todavía, pues no os importa estar aquí una hora esperando a aguantarme el mono. Es decir, el tiempo de este paciente que se está a punto de morir, para él es tan importante que se mide, los minutos son minutos, de 60 segundos. Y nosotros los desperdiciamos. Y esto lo aprendí yo con un paciente que me dijo: doctor, quiero hablar con usted. Y le dije: pues mire, yo era cuando salí al hospital. Dije: mañana a la mañana estoy porque ahora tengo prisa, tengo que ir a ver un par de enfermos. Y al día siguiente cuando fui salía muerto. Para él era toda su vida. Y para mí eran 7 horas. Parecía que no era mucho. Sus 7 horas que eran su vida. Por lo tanto, aprendí desde entonces que un paciente, cuando me diga que quiero hablar con usted, hable en un momento. Y en mi vida personal, aprovechar el minuto a minuto de cada día, no desaprovecharlo, ¿vale? Aprendí y aprendo a distinguir lo superficial de lo profundo de las cosas. Si yo salgo del hospital, ahora salgo de aquí y me han rayado el coche, me lleva un cabreo enorme. Pero si al enfermo, como si se lo roban, porque ya no le sirve para nada, le da igual. Esas cosas ya no tienen sentido, ¿vale? Y le dije: mire, todas estas cosas se aprenden. Por lo tanto, hombre, si es así, me dijo, entonces yo te contesto de esta manera, ¿vale? ¿Habrás respondido si es duro? No. Quiero decir, es duro, hay que prepararse. Efectivamente, si no tienes sensibilidad de tener cierta empatía con el enfermo, que estáis consiguiendo poco a poco, pues la verdad es que es duro. Pero cuando se dedican las enfermeras que vienen a trabajar en los equipos